Muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando bien? Y justamente empezaríamos. Sí, bueno, creo que me están escuchando bien. Pues tengan a todos una muy feliz tarde. Quiero agradecerles por estar acompañándonos justamente en estas jornadas, este ciclo de conferencias online que ha programado Latin Juris, que no solamente es una forma de celebrar nuestro tercer aniversario como Latin Juris, sino también es la forma de seguir aportando en esto de circunstancias bastante problemáticas que tenemos en nuestro continente y en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. Justamente tengo el agrado de iniciar estas sesiones, este ciclo de conferencias que ha sido llamado justamente Derechos Fundamentales en la época del COVID-19, reflexiones jurídicas desde Latinoamérica. Y para mí es un placer porque voy a compartir, como siempre, en estos eventos de Latin Juris con grandes juristas, pero también grandes amigos que nos hemos pensado y reunido con la intención fundamental de tratar de dialogar qué pasa por nuestras cabezas en un sentido jurídico, sociológico, político y, por supuesto, teórico y filosófico sobre una situación tan dramática como la que estamos viendo en los países, donde justamente tenemos estados de excepción, estados de emergencia, medidas que son totalmente restrictivas a las libertades y que atentan justamente contra esa idea que nosotros tenemos de los derechos fundamentales y los derechos que tienen que ser protegidos por el Estado. Para mí, sin duda, un placer poder iniciar y nuevamente agradecerle a Latin Juris por el espacio, por la oportunidad de encontrarme con ustedes en este momento y que podamos justamente hacer una serie de discusiones y una serie de charlas durante este tiempo. Pues cuando me invitan justamente a participar con ustedes en este conjunto de charlas o conferencias, una de las cosas más importantes era establecer, digamos, una temática. Y pues en ese desarrollo justamente la temática de los derechos fundamentales, a mí se me ocurrió que debíamos también tratar no solamente los derechos que nosotros conocemos, sino un tema que creo que es esencial y que en ocasiones justamente se nos olvida, que es los deberes constitucionales. Sobre todo porque estamos marcados en un aspecto bastante claro, y es que desde el comienzo de la aparición del Estado de Derecho nos fuimos estructurando bajo la idea de una percepción individual del ser humano. Y entonces vamos a ver que justamente tenemos generaciones de derechos y muchas de ellas pensadas no desde lo colectivo, sino solamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a hablar de lo colectivo, de lo intergeneracional para resolver los problemas y cómo se deben garantizar los derechos de esa idea, más allá del individuo como persona y como particular que hace parte de la sociedad, sino de la sociedad misma y de ese concepto de la humanidad. Y durante estos días me he dedicado a trabajar un poco esa noción, sobre todo en un artículo o dos artículos que he estado preparando, uno bastante corto y otro que estoy siguiendo desarrollando, y dije, pues qué mejor regalo para mí y también para todo este evento que vamos a desarrollar, que pueda compartir esos adelantos de ese artículo que estoy pensando y que estoy desarrollando. Y lo he llamado justamente de la pandemia y otros demonios, aprendizajes de la individualidad para contextos solidarios en América Latina. Y empiezo esa versión o esa directriz con una frase de un autor que personalmente me llama mucho la atención y que históricamente tuvo que ver no solamente desde la literatura, las matemáticas y los estudios de las ciencias naturales, sino también de la recolección de esa información después de la dictadura militar argentina, como es Ernesto Sábato, y que algunos ya han visto parte de mi artículo, y decía, el sálvese quien pueda no solamente es inmoral, sino además, sino que tampoco nos alcanza. En un texto bellísimo, Sábato, llamado La Resistencia, nos convoca, digamos, a un pensamiento
un poco más allá del individual y justamente nos invita a un pensamiento de lo colectivo y lo solidario. Pues sin duda, en tiempos de excesos de poder y normativas escasea y bien que hace falta una teoría jurídica de la solidaridad. Ciertamente, cuando los diálogos constitucionales, académicos o no, transitan por lo anecdótico y lo recurrente, frente a la pandemia del COVID-19, aspectos como los derechos humanos y la propia ingeniería estatal se ponen nuevamente en vilo. Pero más allá de justamente poner en vilo los aspectos de la ingeniería estatal y de los derechos humanos, también es constructivo y exploratorio indagar sucintamente, así sea, cuáles son los aspectos de aprendizajes que nos dejan los acaecimientos actuales y sus diversas interpretaciones. Así que quiero invitarlos, digamos, en estos momentos que hablemos un poco sobre esos desarrollos y justamente sobre algunos aspectos que vamos a enfocar. Entonces, en momentos donde afloran los estados de emergencia, no por poco surge una visión de exacerbación a lo individual. No obstante, el ejercicio de las mismas pueden llevar a posturas radicales y dicotómicas, con sustentos a hablar de un estado de emergencia en los contextos democráticos y constitucionales, generalmente apuntan a discursos de la nazificación como riesgo, mientras la otra cara de la moneda, la exigencia excesiva de una obediencia absoluta frente al Estado y frente justamente las directrices que se toman para evitar los riesgos. Pero en sociedades en riesgo, en sociedades de miedo, en cualquiera de los casos, puede ser visto simplemente como un reflejo de la política, ¿sí? Y una afectación ficcional de todo lo que hemos sumido mitológicamente bajo esa idea del contrato social. Y es que si pensamos que muchas de nuestras obras constituyentes latinoamericanas se reducen a ese contexto equivocado, a esa interpretación equivocada del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, que nos exigen que nuestras constituciones cuenten con garantía de derechos y separación de poderes, tal como se instauró desde los primeros años, ¿sí? Lo único que hicimos fue vigorizar y contraponer el ejercicio de la soberanía contra el Estado. Y de una u otra manera, simplemente pensar en un ejercicio expansivo de la libertad individual, pero no de las libertades colectivas, ni tampoco de los deberes que tiene el ciudadano como ser cívico, como animal cívico, como justamente lo interpretaba en un momento Aristóteles, en esa relación con los otros y no solamente para sí mismo. De ahí que el diagrama ideológico del contrato social clásico tiene que ser entendido como una apuesta instrumental del Estado. Y no podría ser de otra manera. No podríamos pensar, y nadie podría avalar en este momento, ni siquiera en la época histórica donde se concibe esa idea del contrato social, que fuera el Estado un fin en sí mismo. Debían ser las personas. Bien nos lo demostró la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el siglo XX, bien nos lo han demostrado en muchos aspectos cuando vigorizamos el Estado en exceso y lo convertimos en un fin en sí mismo. De ahí que en muchos aspectos es totalmente válido la figura de un ser humano, pero hay que pensarlo también que vive en sociedad. Pero no siempre lo hemos concebido desde su sentido cívico. Así logramos que el precio de la protección de las individualidades pueda ser la instrumentalización del otro y del otro como colectivo. Ciertamente, si se explora la lógica contractual, y cuando hablo de la lógica contractual, no solamente reducida desde lo filosófico y lo teórico al contrato social, es fácil asegurar que nadie firma un contrato que traiga pérdida para sí. Por esto es que justamente cuando pensamos en el contrato, generalmente hablamos de los fines particulares, pero de la mezquindad del particular, naturalmente concebida por personajes como Hobbes, al ver al hombre como un ser egoísta, que obliga que incluso en momentos específicos el Estado tenga que tener prerrogativas especiales para que evite que el ser humano y que el individuo termine discutiendo con él mismo, con sus semejantes, con los otros, porque no puede evitar vivir en sociedad. Y en el fondo, la protección del interés general, mientras prescribíamos la libertad humana, como el espacio el que deja la ley para la actuación de los particulares y a los derechos como los elementos que solamente están limitados por el inicio que tienen los otros,
no vemos una interpretación aún de lo colectivo. Justo, si así se razona, independientemente de lo negativo y de lo positivo que se le atribuya, se hace comprensible que las dos primeras generaciones, como ya lo anticipábamos, de derechos humanos, fueran exclusivamente de carácter individual, y que solo después de casi 2 siglos aparezcan con suficiencia el colectivo y la preocupación intergeneracional, pero que aún incluso tengamos dudas de ellas. Pese a que son muchos los motivos que pueden presentarse para explicar dicha dilación entre lo intergeneracional y lo individual en el Estado, lo cierto es que el tríptico revolucionario de la época francesa no siempre tuvo la misma suerte. Mientras la fraternidad se fue dejando de lado, la libertad y la igualdad fueron ganando apogeo. Y eso se puede ver no solamente en los discursos, sino también en los desarrollos políticos. En ese intento constitucional de ver cómo interpretamos justamente la fraternidad y la solidaridad, empiezo a buscar aspectos que pueden ser importantes y comparativos en el contexto latinoamericano. Y es que constituciones justamente como la Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Brasil, cuando se hablan de solidaridad, lo hacen en términos reducidos en comparación cuando utilizan la palabra derechos. En términos reducidos aparecen los términos deberes en comparación a los términos derechos. Datos estadísticos que pueden ser bastante preocupantes. Que pueden ser bastante preocupantes y bastante vinculados. Lo solidario y la solidaridad aparece con carácter simplemente denotivo. En Ecuador, 39 veces en su constitución, 20 en la de Bolivia, 10 en la de Colombia, y en Argentina y Brasil solo 2 veces. Y generalmente, lo más llamativo es que cuando se habla de lo solidario en estas constituciones, solo se reduce a términos de salud, seguridad social y economía. Pero no se habla frente a la convivencia ni tampoco el sentido cívico. Dicha limitación se extiende también al empleo del vocablo deber, el cual comparativamente con el uso de términos derecho reacciona de la siguiente manera: en una relación 1:5 en Brasil, 1:1.7 en Colombia, 1:2.9 en Argentina y 5.2 en Ecuador, 3.5 en Bolivia, siendo la que más utiliza el término derecho la Constitución ecuatoriana, de largo la más extensa de Latinoamérica, en sus 444 artículos, 389 veces. Casi una vez por artículo utiliza el término derecho. Mientras la que más emplea la expresión deber es la Constitución colombiana, siendo la tercera obra más extensa solamente después de la boliviana, y utiliza la Constitución colombiana 130 ocasiones. Con todo, lo cierto es que este porcentaje puede ser engañoso, ya que en el fondo es totalmente menor. Sobre todo si pensamos en el término deber, dado que estos se imponen más a los órganos del Estado que a la propia ciudadanía. En concreto, de estas 5 constituciones que he empezado a estudiar, solo 3 constituciones cuentan con un artículo recopilatorio y expreso para la ciudadanía de deberes. El artículo 95 en la Constitución colombiana, el artículo 83 en la Constitución de Ecuador y el 108 en la Constitución de Bolivia. Si bien debería considerarse integrados los deberes prescritos en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, por el concepto de bloque de constitucionalidad en dichos países, como así se puede ver justamente en Argentina, sigue existiendo un desnivel en los usos y argumentos y en atención a estas dos nociones, en lo normativo como en lo doctrinal. Al final, es que ni siquiera, hablando de los derechos colectivos, se encubre una visión demasiado distinta, porque si se observa en dichas prerrogativas establecidas en las constituciones, en muchas de ellas coinciden los derechos colectivos solo con grupos sociales y no con la colectividad misma, lo que exhibe un proceso distanciado entre el rol que ejerce la ciudadanía individualmente considerada
y el carácter cívico que debería ser ejercido. Esta concepción de lo cívico, al no ser innata, como sí parece ser los derechos naturales, debe ser objeto de aprendizaje, tal como asumió Verbigracia Rousseau, que justamente, autor preocupado por los derechos fundamentales, escribió un texto bastante llamativo como fue el Emilio. En ese Emilio tenemos que recordar que dice y nos muestra la fragilidad del ser humano al nacer y la necesidad de la potencialidad mediante la educación, que proviene de la naturaleza, de la sociedad y el quehacer de las cosas. Y sin duda, si pensamos en esa figura, es necesario replantear esa teoría de los deberes. Así como existe una teoría general de los derechos fundamentales, existen mecanismos de aplicación y mecanismos de participación, se hace necesario que retomemos esa idea de los deberes. En realidad, conduce a preguntarse qué situaciones de mejoras existen entonces. Pues bien, en un ámbito donde lo normativo no alcanza lo esperado, será la cultura la que abarque un espacio que es necesario. Y es que si se advierte con ligera atención, pareciera que se educa no solo para estar en sociedad, sino para competir, envidiar y ser egoísta. Hemos convertido la malicia y la astucia en virtudes, donde se genera una necesidad de golpear si me golpean, aprovechar si no me ven, no dejarme de los demás, se convierten en las directrices recurrentes que se adhieren al inconsciente y que favorecen después de procesos mancomunados bajo la ansiedad de alcanzar una meta. Como consecuencia se ha creado una sociedad asocial, en ocasiones sociópatas, que no soporta la diferencia, sino la homogeniza, y no ha aprendido a pensar en el otro más allá del el vosotros y el ellos. No vemos necesariamente a los otros y a los grupos sociales con diferencias, con formas distintas de pensamiento, como cercanos. Los incluimos, pero no los integramos. Lo hacemos parte, pero justamente diferencial, y no se construye una idea de interés colectivo. Los ellos y los vosotros abundan. Incluso el yo lo vuelve una ridiculización de las reivindicaciones individuales en un excesivo intento de masificar y fragmentar, según el momento, volviéndose importante que cualquiera que sea la opción asumida, se garantice que no es directamente responsable. Así el otro parece como una estrategia justificadora de las acciones propias y como víctima de la acción estatal, pero donde con evidencia la empatía es más crítica que la práctica. En ese panorama, dos elementos desbordan la discusión sobre si se le ve mejor las medidas a Corea del Sur, a China, a Italia, a Estados Unidos, a España, en nuestros propios países latinoamericanos, Ecuador, Brasil, México, que si son tardías, que si son de mitigación, si son justamente de contención, pero en el fondo las medidas que se han tomado para parar la pandemia en los diversos territorios aún no podemos saber qué tan buenas o qué tan negativas son. Dado que en el fondo las buenas medidas como las buenas ideas son aquellas que funcionan y solo que no siempre se saben anticipado por más planificación que se tenga e incluso buena fe que vayan a dar el resultado esperado. Por eso creo que lo más importante en este tipo de momentos y en el planteamiento que nos viene a lo jurídico es darnos cuenta de cómo hemos fracasado en algunos aspectos esenciales. No por nada. Es claro que el virus nos ha enseñado cosas que ya sabíamos, que existe una brecha social, que existe una incapacidad de muchas políticas públicas, que hay una fragilidad en la economía, que por más igualitario que algunas personas han dicho que es el virus porque puede justamente atacar a cualquiera sin ningún tipo de discriminación, no todos tienen la misma posibilidad de combatir
las necesidades que este virus genera, que no solamente son sociales, no solamente son económicas y de salud, sino de replanteamiento social. Igual, el virus sacó a flote cosas que no queríamos reconocer y que hemos equivocado el propósito de lo colectivo. No solo fallamos en el sistema económico, no solo nos sirven justamente en muchas ocasiones los países que señalan encuestas de empleos informales para decir que no existe desempleo. Porque en este tipo de circunstancias, donde se hace plausible que hay una gran cantidad de la población que vive del diario, muestran cómo ni las estadísticas ni la economía han sabido solventar los aspectos que tienen que desarrollarse. Así que apostaría fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, y en primer momento, está el ejercicio de lo cívico, de la solidaridad y de los deberes ciudadanos. Ya son como una sugerencia constitucional o como un modelo de buena ciudadanía, incluso porque algunas personas tratan de pensar que cuando se habla de solidaridad o cuando se habla de fraternidad, es un término totalmente reducido y menguado sobre conceptos religiosos. Por el contrario, la solidaridad deja de ser una sugerencia constitucional y un modelo de buena ciudadanía si se toma como una obligación de interacción política, que cambie la visión de deudas de aspectos recíprocos sociales y que por consiguiente se opte una sociedad como representación de una idea formativa. No es porque lo haga el otro lo que lo hace bueno, ni tampoco que me genera a mí el derecho. Por tanto, que se tome que el poder es un asunto de identidad solo valorado en mi relación con las otras personas. Que mis derechos no solamente están vinculados al límite o al inicio de los derechos que tienen las otras personas, sino también en relación con ellos y que ellos puedan también ejercerlos. En un segundo momento será el admitir el papel limitado que tiene el derecho. Esto es, que ni el derecho ni el aparato estatal por sí mismo podrán lograr que se cambie fácil. Plenamente una perspectiva que se tiene arraigada en la idea ciudadana, más cuando algunas sociedades le tenemos fobia a la producción normativa. Magnificamos la imaginación incluso para hacer actos que son ajenos a la ley sin que sean necesariamente ilegales. Repudiamos la legislación y cualquier medida que se tome justamente se observa como negativa. Si la función del derecho es la perduración de la sociedad, como bien lo decía Theodor Fiebert, su evasión, por más de que no sea ilegal, se vuelve un ejercicio autodestructivo que favorece a esa capacidad interpasiva, que justamente no podamos vivir en ámbito social de interconexión. Pareciera, por ende, que el derecho solo es democrático cuando promueve beneficios. En caso contrario, se avisora como tóxico, viral y mostrando por consiguiente la vitalidad de la conveniencia y lo forastero de la responsabilidad. Así las cosas, ante una nueva convocatoria para arrogarse de forma distinta la narrativa y la práctica social, queda una apuesta que se aleje a la avaricia y se acerque a lo solidario. Al tiempo que tampoco roce a la confianza extrapolada en la labor estatal. No quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que el Estado no se puede equivocar, debido a que no se puede suponer ingenuamente que la solidaridad reemplazará los controles políticos y constitucionales que se le deban hacer al Estado, el análisis que se le debe hacer a la situación, las medidas de contención y las medidas de mitigación que deba hacer el Estado y que deba tomar. Pero el ejercicio dinámico de lo cívico debe ser una expresión de empatía sostenida desde el control, en lo cual se es consciente que ni el colectivo se soluciona con la suma de individualidades ni de grupos, y que la supervivencia va más allá de lo biológico, incluso de lo social. En contraste, se entrelaza más bien con esa sensación de incertidumbre por encima del miedo, pero que deriva casi de lo poético, de lo que se ha denominado como esperanza y congregación social. En otras palabras, todo aquello que
apoye y abone al reconocimiento intergeneracional como elemento sensato y propio para obtener y compartir el calificativo de la humanidad, se hace necesario. Lo restante serán soluciones provisorias y eventuales, que cuando se tenga una nueva normalidad, volverá tristemente a lo tolerable y a lo sintomático, que ha pasado con otras tantas crisis de atención inmediata en muchos de los países latinoamericanos. Como el dengue, la tuberculosis, el desplazamiento, los asesinatos, las desigualdades, el desempleo, y así cíclicamente, hasta como bien nos mostraba Ernesto Sábato al inicio de esta ponencia, que el sálvese quien pueda no salva a nadie. Les agradezco justamente la oportunidad de contarles esto que estoy trabajando, que justamente podamos organizar algunos aspectos que son totalmente vinculados y desarrollados y que podamos justamente compartir estos espacios, sobre todo para escuchar sus posiciones, que es escuchar, desarrollar cómo se están ocasionando y ser un poco más conscientes. Y sobre todo les pido que no me malentiendan, no creo que cualquier tipo de medida pueda ser tomada, pero que va más allá justamente de las medidas jurídicas, que tiene que ver también con que nos está mostrando una realidad totalmente problemática en nuestro contexto y que debemos actuar. Yo quisiera, no he podido ver las preguntas porque estaba justamente dando o haciendo lectura de la ponencia que había desarrollado para el día de hoy, pero sí me gustaría algo que pudiéramos leer para terminar y para darle paso justamente al siguiente ponente. Y es que en toda esa búsqueda que yo hacía, me pareció muy interesante ver algunas cosas que todo lo que estoy señalando va más allá, digamos, de algunos aspectos solamente limitados a una idea, a una filosofía. Y es leer puntualmente, por lo menos lo que dicen algunos de los textos que fueron citados sobre la solidaridad. Y quisiera citar sobre todo la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 93, cuando habla de los deberes y responsabilidades de los, en su artículo 108, que dice son deberes de los bolivianos y las bolivianas. 11, socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. Artículo 83 de la Constitución ecuatoriana. Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, perdón, era la inversa, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Y de lo que más me llamó la atención, porque durante mi tiempo como constitucionalista en Colombia, lamentablemente poco vemos este artículo 95, o lo pasamos justamente por alto, y es cuando dice que son deberes de la persona y del ciudadano, en el caso de Colombia, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro a la vida o a la salud de las personas. Aspectos que sin duda tendrán que ser tocados también para mirar no solamente desde una perspectiva de los derechos, sino también de una teoría general de los deberes en situaciones como la que estamos pasando en el continente. Les agradezco mucho la oportunidad justamente de lo que estamos haciendo, sobre todo que en ese ejercicio solidario también está el control y que veamos justamente cómo podemos sacar en un momento específico lo mejor que nos corresponde, pensando en las otras personas, en las que están sin poder trabajar, sin poder asistir, incluso en una situación bastante delicada que en muchas ocasiones ha tocado virtualizar en las universidades para poder seguir avanzando con sus carreras. Y yo creo que más allá de un discurso que a veces uno lo ve solo de sí, quedémonos en casa, sí, seamos solidarios, sí, seamos respetuosos, seamos responsables,
mirar que constitucionalmente como ciudadanos en esa firma y en ese pacto, de ese contrato social, también hay unos deberes que debemos cumplir y que no podemos dejarlos de lado. Yo les, eh, yo les dejo simplemente esta reflexión y que en muchas ocasiones quizás la responsabilidad que tomemos en este tipo de acciones, de cómo analizamos los derechos ante las falencias notorias que tienen los estados, ante las falencias notorias que tienen el sistema económico, quizás lo único que queda es ese replanteamiento social de cómo puedo hacer un ejercicio mancomunado. Justo hoy, en esa perspectiva de los deberes, y con esto prometo terminar para no quitarle espacio al otro ponente, tenía 35 minutos y los voy a cumplir exactamente, veía una frase atribuida a Napoleón que decía que la educación de los niños de ahora, ¿sí?, empieza 20 años antes de su nacimiento, haciendo referencia a que es la educación de los padres. Creo que la educación social que nosotros queremos hacer acá y el efecto que ha tenido justamente la pandemia sobre los deberes ciudadanos y justamente las exigencias estatales, los replanteamientos, tomarnos en serio también la democracia en los momentos de participación, en las contingencias, simplemente son el reflejo de años y años de simplemente pensar en lo individual. Y yo abogaría justamente por hacer ese reconocimiento y que los que estén interesados, por favor, si podemos escribir entre todos algo sobre teoría general de los derechos, de los deberes fundamentales, sería muy interesante para cada uno de los países. Les agradezco muchísimo, sobre todo, y que me hayan tenido la paciencia de escucharme, de escuchar mi ponencia, el trabajo que estaba haciendo, y pues espero que sigamos en contacto y que de nuevo felicitaciones a Latin Juris por su tercer aniversario, que sean muchos más y que nos siga generando todo estos espacios para compartir y hacer una integración latinoamericana que nos preocupemos por los temas. Le dejo al doctor Federico, que justamente tiene ponencia ahora, creo que está también conectado. Le envío también un saludo muy especial, que el doctor Federico nos va a hablar del derecho a la salud, el acceso a las prestaciones básicas en la emergencia sin discriminación. Un saludo muy especial, además reconocerle su labor, que ha estado totalmente también preocupado porque los profesores estemos también activos y compartiendo con los espacios, con los estudiantes, con los otros académicos y con nosotros mismos, para seguir hablando y pensando en términos serios y constitucionales de todo este fenómeno. Les agradezco a todos y una muy feliz tarde para todos.